Está perfecto. Ahí que se vea, está perfecto. Bien, pues buenas tardes. Tania, ¿nos escuchas? Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por conectarte. buenas tardes. Hoy es jueves 9 de marzo y tenemos en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Comunicación, junto con la Ibero de Puebla, esta actividad académica con el arquitecto Agustín Puga y la profesora María Lourdes Sandoval. Nos acompañan aquí, nos están visitando desde la UAM, Azcapotzalco, en el caso de la profesora María de Lourdes, y en el caso del profesor Agustín, desde Argentina, especialmente desde la ciudad de Buenos Aires. Les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Samuel Martínez y aquí junto con el profesor Hugo León estamos llevando a cabo esta actividad. Hugo, por si quieres saludar, adelante. Hola a todos, mucho gusto, colegas, mucho gusto a que estén acá las personas interesadas. Siempre es creo, muy fructífero conversar con colegas y también abordar estos temas que son pues, candentes. Creo que la experiencia argentina debe ser muy importante para nosotros en México, tomar las cosas que se han hecho bien allá. Y bueno, finalmente yo creo que es parte del proceso, ¿no, Samuel? De Argentina tomamos las barras, ¿no? Finalmente. Entonces, el cómo gestionar todo este fenómeno, me parece que pues tenemos mucho que aprenderles a los colegas y a los expertos. Entonces, pues es un tema que me parece fundamental y bueno, por eso estamos acá. ¿Sabes qué? Sobre todo que tenemos la fortuna de contar con el arquitecto García Puga, que tiene mucha experiencia. Él fue miembro de la Comisión Técnica Evaluadora de Estadios por parte del Ministerio de Seguridad de la Argentina. Él es presidente actualmente de una asociación internacional de arquitectos y personas interesadas en cuestiones urbanas alrededor de infraestructura deportiva, de recreación, de salud. Y también la profesora María de Lourdes, ella también es vicepresidenta, ¿no? Entonces, a través de esta organización internacional que tiene sede en Alemania, es que se está llevando a cabo esta semana de visita académica del profesor García Puga. Y bueno, él tiene una larga trayectoria en temas de seguridad como arquitecto, es uno de los mayores especialistas en América Latina sobre este tema. Ya en otras ocasiones habíamos escuchado de su visita a México, no habíamos tenido oportunidad de invitarlo, pero por fortuna abrió un poquito en su agenda para visitarnos el día de hoy. Sabemos que el jueves 9 de marzo pues, es un día especial, muy importante. Sin embargo, la agenda de trabajo de él no le permitía venir otro día, así que tuvimos que acomodar la agenda para que independientemente de que no tuviéramos tanto universitario, pudiéramos abrir esta actividad a través de Zoom. Junto con Ibero de Puebla, con el profesor Hugo León, pues abrimos esta ocasión. Entonces, voy a dejar de compartir. Aquí está el flyer de la conferencia y voy a compartir ahora su presentación para darle la palabra. Antes de darle la palabra al arquitecto García Puga, me gustaría escuchar algunas palabras de nuestra colega, la profesora María de Lourdes Sandoval, que ella es académica, investigadora de tiempo completo en la UAM Azcapotzalco, y es la coordinadora del laboratorio sobre, recuérdame el nombre, recreación. Observatorio de la Recreación. El Observatorio de la Recreación, donde colaboran sobre todo personas interesadas en urbanismo, arquitectura, pero también hay gente de otras disciplinas, es interdisciplinario. Así que muchas gracias, Lourdes. Si quieres decirnos algo, por favor, adelante. Claro, sí, es un honor para mí que esté el presidente de IAX Latinoamérica y satisfecha porque ya dio su conferencia ahí en UAM Azcapotzalco para los chicos de arquitectura acerca de una nueva generación de estadios y nueva generación de espectadores. Y ya en esta corta estancia en México,
El arquitecto ya ha dado conferencias en el POLI, en el Colegio de Arquitectos, en el Ilustre Colegio de Ingenieros Arquitectos ahí en el centro, en el CANSAM, aquí en Constituyentes Colegio de Arquitectos. Entonces ha estado muy fructífera su intervención. Y pues sí, es un honor que esté en México, toda su sapiencia, como decía un profesor de la UAM, los chicos de arquitectura que empiezan a diseñar espacios para el deporte, se van a un libro editado en los años 60, totalmente rebasado, y es muy importante ver las nuevas tendencias que se están dando a nivel mundial en todo ese aspecto y que México no se quede rezagado en eso. Entonces, pues un honor para mi gran amigo, nos conocemos ya hace más de 10 años, coincidimos en Alemania, y ha trabajado mucho también ahí en el observatorio. Casi 15, Barcelona. Sí. Entonces es un gran referente. Yo lo veo cómo se codea con en el panel de arquitectura deportiva con arquitectos, sobre todo de Inglaterra, en la Unión Internacional de Arquitectos. Entonces, un honor, cada palabra suya seguro no será un desperdicio para nosotros. Sí, no, y muchas gracias por compartirnos la visita del profesor a la UAM, hasta Azcapotzalco. Y sobre todo, bueno, nosotros en la Universidad Iberoamericana, aquí en el Departamento de Comunicación, hemos hecho muchas actividades relacionadas con varios deportes, pero siempre que hablamos de fútbol, inevitablemente aparece el tema de la violencia. Sobre todo en los últimos años, que se ha ido recrudeciendo, no a los niveles de Argentina, que son palabras mayores, pero sí ha habido actividades de violencia, y una que marcó mucho la agenda mediática fue justamente hace un año, en marzo, en el estadio La Corregidora de Querétaro. Hubo un suceso donde una barra prácticamente invadió la cancha para golpear a otra, y hubo pánico, se generó pánico, entonces hubo una revuelta y mucha información en los medios, y es una noticia internacional. Ese estadio se vetó, y bueno, justamente aprovechando esa doble coyuntura de la visita del arquitecto García Puga, además de la conmemoración del triste suceso de la pelea entre la barra de Querétaro y Atlas, pues que le pedimos al arquitecto que nos preparara una conferencia que amablemente nos va a compartir. Voy a poner aquí la presentación. ¿Dónde quedó el...? Así que, estimado arquitecto Agustín García Puga, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Tiene la palabra. ¿Quieres que vaya? No, yo puedo, si quieres, o si tú quieres, aquí está. Ah, listo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a las autoridades de la Iberoamericana por recibirme en su casa. Para mí es un gusto, un honor, como arquitecto y como persona vinculada con la docencia universitaria, poder estar en este ámbito que me es tan familiar. Y muchas gracias a mi amiga y colega Lourdes Sandoval también por haber hecho posible la gestión para la invitación. Hoy vamos a cambiar un poco el eje de lo que venía dando como conferencia a las 4 que di en esta semana, y vamos a hablar un poco de seguridad, o un poquito más de seguridad e inseguridad en los estadios de fútbol. Así que vamos a empezar. Ahí. Bueno, acá tienen... Ahí. Acá tienen un poco quién soy y lo que hago. Como verán, tengo mucha experiencia en todo lo que es el tema deportivo. Tengo posiciones en organismos internacionales, en la Unión Internacional de Arquitectos, y actualmente es presidente para América Latina y Caribe de la International Association for the Foreign Leisure Facilities, que es la IACAES, una ONG de Alemania, con sede en la ciudad de Colonia. Represento a la Argentina en la Unión Internacional de Arquitectos, en el programa de arquitectura deportiva y recreativa, y ocupé diferentes posiciones gubernamentales. La última posición que ocupé dentro del gobierno federal argentino fue con el cargo máximo
que hay en mi país. Fui director nacional de seguridad en eventos deportivos del Ministerio de Seguridad Federal de la Nación Argentina. Prefiero seguir en la actividad privada y bueno, también trabajo dentro del campo de la docencia. Estoy en 2 universidades, en la Universidad de Buenos Aires como profesor adjunto de una carrera de construcciones y en la Universidad Argentina de la Empresa, que es una universidad privada muy grande de Argentina, que tengo a cargo, soy el titular de la Cátedra de Infraestructura y Espacios Deportivos. Y después, bueno, muchas cosas más que no vale la pena comentar, las pueden leer, pero acá hay 2 diplomas que a mí sí me gusta contar y explicar cuando estoy, porque son 2 diplomas que me han marcado mucho mi trayectoria internacional. Y uno, la foto que está ahí, me la tomaron en el Estadio Jalisco de Guadalajara, en el marco también de una visita que me invitaron a la Universidad Pública de allá a dar unas charlas. Pero el diploma, uno de los más importantes que yo más sentimentalmente valoro, fue en el Estadio Azteca, una conferencia que tuve que dar en el año 2004, ya hace 19 años, y que realmente para mí, como amante del fútbol y de los estadios, haber estado en el Gigante, donde Argentina también se coronó campeón mundial en el 86, fue una emoción y una experiencia muy, muy grata, y ese diploma yo siempre lo valoro como uno de los más lindos que tengo, sobre todo porque dice 1000 gracias, como una situación mucho más coloquial. Y el segundo diploma, a raíz de mi conferencia en el Estadio Azteca, fue escuchada por el jefe de policía del antiguo Distrito Federal, y él se lo recomendó al que es actualmente el canciller, y en ese momento era el secretario de Seguridad, Ebrán, donde gentilmente me invitó a desayunar con la plana política de ese Ministerio de Seguridad, y me hizo darles una conferencia a toda la plana mayor de seguridad de lo que era el antiguo Distrito Federal, también toda la plana policial, lo cual para mí también, como persona vinculada con el tema gubernamental y de seguridad en eventos masivos, realmente fue un honor, y yo siempre lo muestro con mucho orgullo. Bueno, vamos a pasar. 2 ejes temáticos. Uno está vinculado con la violencia, la corrupción y la discriminación, con el tema de la seguridad, y otra es el futuro, que es lo que más nos importa, más allá de lo que ha pasado. Cuando hablamos de violencia, la violencia es un fenómeno mundial, no es, nosotros como latinos pensamos que somos los peores en estos temas, pero realmente violencia hay en todo el mundo, permanente. Y si no, vamos a, por ejemplo, en el año 2020, estamos hablando de finales de Champions League, donde en el 2020 la gente del Paris Saint-Germain casi prende fuego París, porque perdió una final con el Bayern Múnich. Estamos hablando de Francia, ¿no? O sea, no como un símbolo de la supuesta cuna de la civilización. Después, en el año siguiente, en el 2021, también una final en Portugal entre 2 equipos ingleses. Realmente que nunca les toque que vengan hinchas ingleses a disputar una final en la ciudad de uno, porque cambian todos los parámetros de conducta y de seguridad que tiene que tener una ciudad por el tipo de comportamiento e conducta que los mismos tienen. Y la última, que fue quizás la que más relevancia tuvo en cuanto a lo mediático, el año pasado, la final del Liverpool con el Real Madrid en el Estadio de París, en el Stade de France, en la ciudad de París, donde realmente fue escandalosa la situación que se vivió, con hinchas ingleses saltando las vallas, colapsando el tema de seguridad del estadio, y obviamente una falla muy grande en el operativo de seguridad, lo cual llama la atención porque el Stade de France está acostumbrado a recibir finales y eventos masivos, y realmente en este caso fue un desastre. O sea que esto no es un fenómeno que suceda solamente en nuestra región. También suceden cosas en nuestra región. Por ejemplo, el año pasado en Honduras, en un partido de final de campeonato,
una batalla campal, y esta imagen es interesante por lo bárbara y lo bizarro que tiene, donde un hincha ahí en la República toma por la espalda a una policía y la arroja al vacío. Una cosa, y la chica de la policía terminó ahí sin las ruedas. O sea, una cosa de cobardía, una cosa increíble, inexplicable. Estas cosas suceden. Y por supuesto, en mi país, que tiene como un posgrado en este tema de situaciones de violencia, el año pasado un partido de Copa Libertadores, fíjense que hubo 7 personas que fueron acuchilladas del público visitante, que en realidad no podía haber público visitante, no está permitido. Y ahí vemos como que se escabulleron, pudieron burlar el operador de seguridad, se pusieron en la tribuna y sacaron la bandera y se sacaron fotos, que seguramente publicaron en las redes sociales, como vemos ahí. Y bueno, la gente local los detectó y acuchilló a 7 personas. O en octubre, Quería pausar. ahí. O en octubre del año pasado, donde en un partido de campeonato de liga local entre el club Boca Juniors y el club Gimnasia de La Plata, se rebasó la capacidad del estadio, hubo un muerto y más de 100 heridos. Y todo esto sucedió porque cuando la gente quería ingresar al estadio, ya había más de 10.000 personas que estaban adentro del estadio. O sea que obviamente, digamos, está todo en proceso de investigación, obviamente le costó el puesto al jefe de policía del lugar, y el directivo, el presidente del club, que es el dueño del estadio, también tiene una causa penal, y está todo en materia de investigación, pero realmente fue un desastre, y ahí vemos algunas imágenes de gases lacrimógenos, personas que estaban desesperadas por ingresar y por salir, se metieron adentro del campo de juego, rompieron las barreras, o sea, realmente fue un desastre. Ahí. Después tenemos situaciones que son evitables y que realmente con prevención se podrían mejorar. En la figura superior izquierda vemos el estadio del Colo-Colo, que el año pasado, para recibir la gente a un jugador que había comprado el mismo en Santiago de Chile, Colo-Colo es uno de los equipos de mayor convocatoria que tiene Chile. La gente se mal ubicó en unas vigas de propaganda que estaban por fuera de una posición que no era obviamente para que se suban espectadores, y fue tanta la gente que se subió que colapsó y se derrumbó, y hubo bastantes heridos. Después, otro de los puntos que son objetables son las salas de videovigilancia, de videofilmación, como vemos en la figura inferior izquierda, donde no hay una buena tecnología y una cantidad de cámaras acorde a los eventos que se llevan a cabo, y eso obviamente conspira contra lo que es la prevención de la seguridad. Después, muchas veces la falta de control hace que pueda aparecer un ataúd, por ejemplo, adentro de un estadio, que lo pone la parcialidad local para molestar a la parcialidad visitante. La invasión del campo de juego por parte de fanáticos también. Esta es una foto que me tocó tomar, que costó la vida de una persona, fue un descenso que tuvo el equipo local, y hubo un mal operativo que terminó con la invasión en el campo de juego y una situación de demasiada violencia. Y dejé para lo último la figura superior derecha, porque parecería que los problemas de inseguridad o de violencia son solamente atribuibles a los espectadores, ¿no? Y nos olvidamos de la responsabilidad que tienen los jugadores. Los jugadores de fútbol son profesionales, tienen una paga que de cumplir
por muchas veces lo que puede ganar un trabajador normal, y obviamente tiene una responsabilidad social y tiene una responsabilidad como profesionales del deporte. Esa responsabilidad generalmente se licúa cuando dicen, no, tenemos la adrenalina del partido y por eso le pegué una trompada, lo escupí, lo pateé, y ya nos agarramos todos a trompadas. Eso es inadmisible, se ve mucho en Sudamérica, en partidos de Copa Libertadores, no se ve tanto o casi no se ve en partidos de la Champions League de Europa o partidos americanos. O sea que hay un patrón de conducta donde la impotencia de un resultado o de un fallo arbitral genera un conato de violencia que parece que no se pudiera controlar. Pero yo creo que los jugadores son los primeros que tienen que tener una conducta adecuada y no transmitir la violencia que después obviamente se difunde a través de los espectadores que se masifican. Ahí. Después, cuando hablamos de la discriminación, también es un tema que realmente es muy complejo. En la figura superior izquierda vemos dos imágenes en la misma foto, digamos, partida en dos. Una, la que está del lado derecho, el hincha del club argentino que está haciendo como una parodia, como si fuera un mono, brincando, cargando, haciéndole broma al público brasileño. Esto es en Brasil que se sucedió. Y la correcta intervención de la policía brasileña llevándose detenido a este hincha por su inconducta y por su falta de sentido común, que parecería que está muy difundido la falta de sentido común de los hinchas, pero que realmente son muy ofensivos. En la figura superior derecha, una leyenda haciendo bromas, molestando al equipo rival, donde lo adjetivan por haberse ido al descenso en un momento, donde la homofobia está presente permanentemente en todos los campos de fútbol. En la figura inferior izquierda, una cosa que es absolutamente inexplicable, donde parecería que ser de determinada nacionalidad fuera como algo, digamos, indigno, que no, digamos, o asociado con atraso o con situaciones que no son deseables, en donde muchas veces en tribunas de fútbol argentina ponen una bandera de Bolivia como si eso fuese una discriminación hacia el público contrario, o una foto que también saqué yo, que fue hace unos cuantos años en un partido en el Estadio Boca, donde la hinchada visitante vino a romper el estadio. Eso generó una serie de situaciones administrativas, gubernamentales, legales, que estuvo el fútbol argentino parado un tiempo por este tema. Y lo que más me llamó la impresión, porque tuve que peritar el estadio, es que en los sanitarios, los visitantes, que fueron los que vinieron a romper el estadio, y que generalmente los sanitarios de los visitantes son los que se rompen para arrojar, hacer escombros, todo ese tipo de cuestiones. Vi escrito en las cerámicas de revestimiento de las paredes del baño la leyenda escrita con sangre que pueden ver en la pantalla. O sea, realmente son situaciones muy fuertes con las que uno tiene que lidiar, ¿no? El color de piel, también, situaciones que suceden en Europa, paradójicamente, donde se han suspendido algunos partidos porque el público insulta, agravia o hace parodias con ruidos de simios contra jugadores que son de la piel de color negra, que realmente también es una discriminación que no tiene fin, o arrojar comida por parte del público, como vemos en la figura derecha, para, digamos, menospreciar, menoscabar lo que supuestamente son los del público contrario, rival.
Y ahora tímidamente aparecen algunas campañas que dicen que hay que jugar al fútbol sin homofobia, pero eso realmente no, es muy tímido, es un gesto positivo, pero que no, realmente no alcanza para nada, porque digamos, el tema de la homofobia, sobre todo en el público latino, especialmente en Argentina, es muy fuerte y es como que realmente es lo primero que se grita al público rival o al jugador contrario o al árbitro cuando salen al campo de juego. Entonces, me parece que la solución, ahora vamos a seguir, pasa por otro lado. Los carteles sirven, pero es insuficiente. Y esta figura, ¿no es discriminación también? Cuando vemos que las personas con discapacidad son apiladas en cualquier lugar y tienen que aguantarse, no poder ver el partido porque no tienen un lugar digno donde poder ver el mismo, como cualquier persona o como cualquier estadio de los que se denominan del primer mundo, que diseñan los espacios específicamente para personas con discapacidad, sabiendo el problema que tienen, porque finalmente la gente hace lo que quiere, no le importa mucho del prójimo, sobre todo en un evento, pero en este caso, más allá de la empatía nula que tiene el público que está parado de pie arriba de las butacas, no es responsabilidad de ellos en ese aspecto, es responsabilidad de los organizadores y de los entes gubernamentales que, sabiendo de esta situación, no obligan a que las personas que tienen discapacidad motriz u otro tipo de discapacidad tengan un lugar específicamente diseñado para poder ver el partido en las condiciones dignas que lo tienen que ver. Esto es una discriminación también, claramente. Después, los sistemas de acceso y egresos son realmente un tema que merecen toda nuestra atención porque parte de los problemas que hay de violencia están vinculados con los sistemas de acceso. Entonces, cuando tenemos accesos obsoletos, donde se ingresa a través del movimiento y después hay que levantarlo porque no se puede ocupar parte de la vía pública en estadios que ya son existentes y que no tienen un control de acceso adecuado, realmente genera también mal humor que puede terminar con actos de violencia. Y así estamos, ¿no? Porque parecería que está todo bien y no nos damos cuenta que nos tapó el agua. Entonces es como que hay una conciencia, pero que no llega a ser tan fuerte para no naturalizar todo lo que sucede. O sea, está todo naturalizado. Como, bueno, esto es así, es difícil de cambiar, porque siempre la palabra es difícil. La realidad es que no es difícil, es una cuestión de voluntad política, claramente. Fíjense el sistema internacional de acceso que debería ser obligatorio en todos los estadios y que permite, asegura, garantiza la seguridad del acceso. Por donde se ingresa, no se egresa. Esa es una regla de oro. Y, o sea, se ingresa a través de tornos, molinetes altos, con una tarjeta lectora, pero se egresa por un lugar que es mucho más amplio y que permite la salida franca de las personas, pues ya no hay que controlar nada, solo hay que desagotar el estadio en el menor tiempo posible. El tiempo estimado que se estipula internacionalmente para evacuar un estadio son 8 minutos, exactamente. Fíjense este ejemplo, por ejemplo. Por donde se ingresa, no se egresa. Bueno, acá lo vemos que está bien, pero ¿qué detalle podemos observar en esto? El detalle que vemos es que hay unos escalones a la salida. Ustedes imagínense que uno sale caminando apurado del estadio, se cae, porque uno no está mirando por dónde está pisando, porque se supone que tiene una superficie horizontal segura de evacuación. Esto es algo típico. Este es un estadio europeo, les aclaro, no es un estadio latino. O sea, el más o menos es como una norma, ¿no? Y cumplimos una parte, la otra no, la interpretamos. Realmente esto es un problema, la falta de cumplimiento estricto en cuanto a lo que son las medidas de egreso de un estadio.
Por eso yo soy muy fanático, realmente reconozco de esta tendencia que se está utilizando a nivel mundial en los estadios, es el safe standing. El safe standing es ver un partido de pie en forma segura. ¿Por qué esto? Porque las personas que se ubican en una grada a veces tienen barreras metálicas, pero que no son suficientes, están intercaladas y van cada 7, 8 gradas y realmente cuando hay un gol se producen avalanchas o jugadas de peligro en donde algunos vivos también en esas avalanchas del público aprovechan para manotear los bolsillos ajenos o quedarse con cuestiones que no les son propias. Y a su vez, eso evita que se controle perfectamente el aforo dentro de un sector de una grada. Todo este sistema evita todas esas cuestiones porque es como si estuvieran todos sentados, pero con las butacas retráctiles y con una barrera metálica, como vemos en estas imágenes, en donde permite poder ver el partido de pie en forma segura, porque no va a haber nadie que se le va a tirar encima y lo va a tirar, porque tenemos esas barreras. Entonces, el muro amarillo del Borussia en Alemania es un claro ejemplo de cómo funciona esto. Y este año la Premier League autorizó a 6 estadios ingleses que tienen la infraestructura apropiada para utilizar este sistema. Ustedes saben que en Europa, desde la tragedia de Pittsburgh de 1989, que murieron 91 personas por aplastamiento, jugaba el Liverpool, Margaret Thatcher, que era la primera ministra en ese momento, encomendó al juez Taylor a que hiciera un informe sobre cómo evitar que siguieran sucediendo este tipo de barbaridades dentro del fútbol inglés. Y el juez Taylor hizo el famoso informe Taylor, donde uno de los puntos dijo que para controlar todas estas cuestiones, lo que había que hacer era tener una butaca por espectador, o sea que todos estuvieran sentados. La UEFA, que es la Unión Europea de Fútbol, la tomó como propia esa norma y la generalizó. Entonces, hoy en día la UEFA exige que todos los espectadores están sentados. Ahora bien, la exigencia es real, no hay exceso de aforo, pero sí mucha gente ve el partido de pie. Sobre la butaca. Claro, sobre la butaca, eso lo hemos visto, partidos de Champions League, partidos comunes de Europa. Entonces, las asociaciones de supporters, de hinchas, de fanáticos, han presentado proyectos y bueno, en esos proyectos está el safe standing, que lo que asegura es que si se hace esa inversión, la gente puede ver el partido de pie en forma segura, no en forma ilegal. O sea que yo particularmente adscribo a este tipo digamos, de procedimiento para controlar el aforo y controlar la seguridad de las personas. Podemos ver también la forma de acceder cómo fue en el Mundial de Rusia en el 2018. ¿Qué tuvo de novedoso el Mundial de Rusia? Que incorpora el Fan ID para acceder. O sea, aparte de tu entrada, que la podías comprar en reventa, eso nadie todavía lo pudo evitar, porque en el de Qatar también hubo reventa de entrada, pero el Fan ID era obligatorio para cualquier persona que ingresara a la cancha. Y eso estuvo bueno, porque permitía saber quién ingresaba al estadio, estaban todos nominados. Entonces, en Rusia lo que había centros de gestiones para los Fan ID, para aquellas personas que no lo tenían, y entonces uno lo podía gestionar ahí. A través de una pantalla se sacaba la foto y quedaba perfectamente identificado, independientemente de su entrada para acceder al estadio. Este es un ejemplo de lo que es un Fan ID, como era, o sea, usaba esta tarjeta y a su vez la entrada para acceder al estadio. Sí, tenía que utilizar las dos, si no, no podía acceder. Entonces, acá vemos el estadio de Esparta. Y fíjense, digamos, que estas son cuestiones también de seguridad, mucha señalización para cualquier sector. Tengamos en cuenta que la gente, no todo el mundo conoce el estadio cuando va a un estadio. Esto ayuda y no cuesta, la verdad que es ínfimo el costo que tiene este tipo de ayuda, tener
o una persona con un megáfono que orienta tanto al ingreso como al egreso, dice la estación de metro está acá a 2 cuadras o de tal calle, los guaguas, los camiones paran acá a 3 cuadras, o sea, dan información que es valiosa para aquellos que no conocen bien el entorno, y a su vez la cartelería, la señalética que, digamos, ayuda a que una persona se pueda ubicar. Después, el sistema de acceso siempre es a través de vallas, donde se van armando las colas, las filas, y la gente va, a medida que van ingresando, se va desagotando la fila, hasta llegar a donde están los tornos, los molinetes, con la entrada. Entonces, ahí es recibido por un steward, y ahí hay que colocar la entrada en la lectora y también el Fan ID. Con esos dos elementos se autorizaba el acceso al estadio. Después estaban, obviamente, los detectores metálicos también, pero ya con todo esto uno podía ingresar al estadio en forma segura y estaba perfectamente identificado. Porque el problema es el anonimato, habitualmente con lo que alienta a que se produzcan hechos de violencia también. En Qatar fue lo mismo, nada más que se reemplaza lo que es el Fan ID con una tarjeta que se llama Jaya, que es exactamente lo mismo, básicamente, lo único que era mucho más estricto el requerimiento para poder completar y acceder a esa tarjeta. O sea, en Rusia capaz uno podía ingresar sin el Fan ID y gestionarlo ahí. Para ir al Mundial de Qatar no había forma de ingresar al país si no se tenía esa tarjeta Jaya que se gestionaba a través de una app. Entonces, esta es la tarjeta Jaya con la información, con su código QR, y con esto se ingresaba al estadio y al país. Yo no podía ingresar al país si no tenía la tarjeta Jaya. Como turista del mundial. Como turista del mundial, porque por otro lado había otro tema. Había que colocar en los datos dónde me iba a alojar, cuánto tiempo iba a estar, qué entradas tenía, todo. Si no, no accedían. Y si yo decía que quería estar 10 días después de terminar el mundial recorriendo el desierto, no te negaban la visa. O sea, te daban 2 o 3 días después de terminar la participación para el lugar que tenías que ir. Exactamente. O sea que fue un control súper estricto que se hizo hasta cuartos de final. Ya en cuartos de final, ya, o sea, la primera fase, los octavos de final, era hiper estricto ese control. Ya después, cuartos de final, semifinal y final, ya queda poca gente, poco turista, entonces quedan nada más que los pocos países que están participando. Entonces, hasta ese momento se exigió esta tarjeta, pero los requisitos eran estrictos y uno no podía ingresar al país sin la tarjeta esta Jaya. Los sistemas son generalmente muy similares, señalética por todos lados, personas que orientan a los turistas para poder ingresar. Ese es el estadio que se jugó la final del mundo, que salió campeón de Argentina, de paréntesis, tengo que decir, hay que recordar que me sobraron, todo. Y fíjense, digamos, todos ingresaban como en Rusia y como en los otros mundiales. Yo tuve la posibilidad de estar en 3 mundiales, de ingresar a través de un sistema de filas por vallas e ir hasta donde esperan los tornos o molinetes. Y fíjense, este es un ejemplo, se coloca la entrada y dice lugar equivocado para ingresar. Porque a su vez las entradas están seteadas y los sectores, porque está estudiado el tráfico, el flujo de personas, con tema de seguridad también, cualquiera no puede ingresar por cualquier entrada, uno ya tiene un sector asignado, entonces tiene que buscar la puerta que le corresponde para no saturar la de otros. Entonces ahí decía sector, y bueno, y acá ya se apoyaba la entrada, se ponía verde y no podía ingresar. Previamente había pasado por un sector donde también pedían la tarjeta Jaya. O sea que eso era inevitable. Y acá dentro del partido, esta foto me gusta porque muestra también cómo estaba programado el sector de accesibilidad en los estadios, lo cual me parece fantástico. Vamos al futuro.
que ya llegó, por supuesto, estamos en el futuro. ¿Por qué el futuro? Porque todo se maneja a través de apps y del telefonito que nos acompaña por todo el mundo cuando viajamos. Esto es, por ejemplo, una app que tiene el estadio de Tottenham, que es un estadio maravilloso. Yo estuve en noviembre del año pasado, me invitaron para recorrerlo. Realmente uno puede bajar la app a través del Mac Store o del Google Store. Ya con esa app uno puede operar directamente dentro del estadio y conseguir entradas, de hacer todo el ticketing. Hay sectores donde tiene sellos que uno los escanea y son como códigos QR que te indican en qué sector estás, a dónde tenés que ir, dónde te corresponde, qué servicios tiene ese sector. O sea, tiene tecnología de última generación. Independientemente, como que no me voy a meter, por eso lo dije en otras charlas, pero me parece que esto es lo más importante por la especialización de comunicación, hablar específicamente de esto y no de la parte de infraestructura. Yo soy arquitecto, pero lo que tiene es que permite generar todo un recorrido, saber dónde está y operar a través de la app para todo tipo de servicios. También lo que hay en app, lo que tenía también el Tottenham es que tiene doble campo de juego que se superpone porque los americanos han firmado un convenio con ellos donde hacen eventos, una cantidad de eventos por año, que eso es mucho dinero. Y imagínense si habrá mucho dinero que hace un campo de juego con un deporte que no es popular en Inglaterra, el fútbol americano, ¿no? Que no es popular. El Real Madrid también está haciendo el mismo tipo. Entonces, ¿tienen dos canchas? Tienen dos canchas que se superponen a través de un sistema electrónico que es maravilloso, que va, en una hora pueden montar un campo de juego completo arriba del otro. Y son deslizables. Y eso, monitores, el dinero habla, por eso lo hacen. Después tenemos estos carteles con código QR cuando uno está dentro del estadio también. Este es en el Estadio Olímpico de Roma, por ejemplo, donde uno escanea y ya puede tener la app para poder operar también para algún tipo de servicio que quiera tener dentro del estadio. O sea, este es el futuro que ya está. O sea, ya esto sucede, aunque no lo veamos, en muchos estadios, sobre todo de Latinoamérica. ¿Cómo ingresamos a los estadios? Bueno, a mí me tocó siendo responsable máximo de seguridad durante 2 años en el gobierno, administrar una base de datos para tener el derecho a admisión de personas para ingresar a los estadios. Ustedes saben que las personas... ¿En qué año empezaron este proceso? En el 2017, 2018. Es un proceso imperfecto, pero hoy por hoy sigue siendo el más perfecto que podemos tener. Y ahora les voy a contar por qué. Pues a través de una app que está diseñada, conectada con diferentes bases de datos, por eso es muy importante el acuerdo, la decisión política gubernamental para poder implementarlo. Muchas veces todo se trunca por la falta de acuerdo político o por los intereses políticos. En este caso se pudo hacer, donde uno puede controlar tanto la cuestión sanitaria a través de esa app, como la situación legal de la persona que va a ingresar. Porque a mí me habla mucho el Fan ID y todo eso, pero el Fan ID no vincula con la situación legal de la persona. Entonces, si no sabemos... Le pertenece a la liga, en este caso México es la liga. Claro, pero no tiene conexión con la parte jurídica, legal del país. Entonces, podría entrar el narcotraficante más conocido que ustedes tengan, que ya sabemos. Claro, pero podría entrar al estadio por solo tener el Fan ID, porque lo puede gestionar como cualquiera. O sea, todo depende de los requerimientos, los requisitos que se gestionen. Entonces, nosotros teníamos esas bases de datos conectadas con la aplicación y sabíamos si una persona tenía una restricción para ingresar al estadio. No se imaginan la cantidad de personas prófugas de la justicia que pudimos capturar. Tipos que estaban prófugos, con causa, con asesinatos, con cosas, y que iban al estadio como si no. Prófugos, ahora con pedido de captura de la justicia. Y que no caminaban libremente.
bueno, hemos enganchado muchísima gente en esas condiciones. Parece increíble, pero van a ver fútbol igual, son fanáticos. Y también hay derecho de admisión, por ejemplo, con las personas, porque se puede hacer una interacción de bases de datos, donde yo puedo decir que una persona que no le da alimentos a su familia, que es muy común, por otro lado, lamentablemente, no puede acceder a un estadio. Entonces, como tiene Es una ventaja de que esté conectada a la base. exactamente, con diferentes organismos gubernamentales. Por eso Acá en México, el FANID no tiene dientes, claro, porque lo administra la Liga, claro, y la Liga lo usa sobre todo para fines mercadológicos, exacto. para vender publicidad a los fans. Claro, en este caso no hay ningún fin de mercado. Fin de Era seguridad. del gobierno. Es del gobierno. No de la Liga. No, del gobierno. De hecho, yo era el gobierno que administraba eso. Entonces, Esa es una gran diferencia, como te digo. claro, Muy buen punto. entonces, con la SAP se puede controlar todo lo que ustedes quieran. Pero por otro lado, con la Big Data, está todo vinculado. Hay gente que se especializa en buscar datos, y saben, porque aparte de todas las aplicaciones, las redes sociales tienen todos nuestros datos, entonces es como que es muy fácil para ellos cruzar todo y saber que si a mí me gusta ir a un estadio o si prefiero ir al cine y cuánto gasto, si tengo buen ingreso, si tengo malos ingresos, todo eso se sabe, está muy a la vista. Entonces, ¿cómo es el tema? Usamos un telefonito con una aplicación que se llama, el programa se llama Tribuna Segura, y entonces eso está conectado. ¿Qué hacemos? Cuando vamos a cualquier jurisdicción, le entregamos nosotros los teléfonos a las policías, a los operadores, y les explicamos cómo funciona. Y tenemos veedores que verifican que no haya ningún desvío, ninguna cosa, situación rara, o sea, que pase alguien que no lo van a poder poner el documento para escanear, todo eso. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es el ingreso en el estadio de Boca. La gente que va caminando por la calle para pasar por una primera línea de control que ven el ticket, pero no lo validan, solamente que tengan el ticket, pues está lleno de tickets. Pasando etapas. Van pasando etapas de tickets adultos, está lleno de gente que va con cualquier cosa. Copias, pero aparte con otros partidos, inclusive agarran con esta. Bueno, se secuestran muchísimos tickets de adúlteros por partido. Y a su vez tienen como una revisión, nosotros decimos cacheo, como una revisión personal, que no tengan nada. Una vez que pasan, como vemos ahí, ese vallado con la revisión personal, se dirigen a otra línea que están los molinetes. Entonces se toma parte de la calle, donde ahí sí se valida la entrada. No hay forma de pasar si no se valida la entrada, pues ya está todo electrónicamente seteado. Y a su vez, los están esperando los operadores policiales con su aplicación, porque ahí cada uno tiene que mostrar su DNI, su documento de identificación, y ahí surge si esa persona tiene problemas o no. Si tiene problemas, hay dos opciones. Si está prófugo de la justicia, realmente es capturado y apresado y llevado a la justicia inmediatamente. Y después, si tiene derecho de admisión, se le abre una nueva contravención que agrava con otro acto administrativo más tiempo la ampliación del derecho de admisión para ingresar a un estadio. Entonces pasan y después que pasar ese control, vuelven a validar la entrada en el acceso al estadio, propiamente dicho. O sea, de validación de entrada hay dos instancias. Entonces, con eso se controla, digamos, lo que es el acceso. Son 4 filtros. Exactamente, exactamente. Y no hay una mejor forma de hacerlo. Por aparte, también, bueno, eso ya es otro tema, pero con la experiencia uno va filtrando de a poco, no puede hacer que pasen 1000 personas de golpe porque terminan empujando y ganando el lugar por la violencia que tiene una masa. Digamos, entonces se van filtrando de a poco a medida que se va desagotando. Y eso fue uno de los temas, y me gusta que tenemos cuestionamientos que tenemos que considerar también como objetivo, ¿no? La política, por ejemplo. La política es fundamental porque si no hay una decisión política,
gubernamental, no de un privado. En el caso de México, arquitecto, no hay esa decisión. En México, la Federación Mexicana de Fútbol es un terreno aparte y no interviene el gobierno, y es muy celoso la industria del fútbol de dejar que intervenga el gobierno, y menos el gobierno actual, que hay un confrontamiento con los empresarios. Claro, bueno, pero eso es un tema ya de ideología política y no de seguridad. La seguridad no tiene ideología, no es ni de derecha ni de izquierda. La seguridad es para todos, seamos de izquierda, del PRI, del PAN, de lo que sea. Entonces, la política tiene que estar alineada en ese objetivo, y fundamentalmente la Liga, la Federación de Fútbol que maneja, administra, tiene que tender también a no generar privilegios para una zona geográfica donde en general la influencia de esa institución, y los estados o provincias que quedan más alejados quedan más desprotegidos o más desfavorecidos. Que es el caso mexicano. Aquí el Estadio Azteca, que pertenece a Televisa y tal vez CU, por su localización, y algún otro estadio, yo creo que de las Chivas, ¿no? El nuevo estadio, el Ángel, no sé si lo llama ahora, o el de Monterrey, que son los grandotes, el resto los dejan a la suerte de Dios. Claro, a ver, generan menos recursos. Pero bueno, y todo eso tiene que estar alineado, por eso es política, con la seguridad policial, que es fundamental en todo este problema. Después tenemos la parte económica. ¿En qué se invierte? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué invierte en jugadores o en recuperar el estado desastroso de mi estadio, por ejemplo? Bueno, esas son cuestiones que hay que poner prioridades, y evidentemente las prioridades, si no están metodologizadas a través de un ente gubernamental superior, las prioridades son siempre diferentes, porque digamos, el dinero se desvía, lamentablemente. Después la legislación, nosotros tenemos que trabajar con la legislación, conociendo todas las normativas y generar las penas o castigos suficientes, y tener todas las cuestiones que sucedan claras para evitar esas zonas grises, que son las que aprovechan los abogados que defienden a determinados tipos de violentos. Las exigencias. Muchas veces los municipios no se meten en esas exigencias porque precisamente, como son cuestiones políticas y los clubes están vinculados políticamente con los municipios, Se los saltan. es como que los controles son muy laxos, muy leves. Entonces, eso sucede más en el interior de mi país que en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Tiene controles mucho más férreos, mucho más complejos, digamos, de saltear. Pero eso no quita que no haya también, digamos, consideraciones. Entonces, yo creo que ahí tiene que intervenir Conmebol, tiene que intervenir FIFA y la liga local. Y después el ámbito es muy importante. Por eso tenemos que generar que el evento no sea ir a pelear a Ucrania contra los rusos, digamos, para matar al rival, sino que tenemos que generar es un evento futbolístico que dura 2 horas. Nuestra vida no cambia después del evento futbolístico con el resultado. Entonces, Argentina será campeón del mundo, pero la inflación es 100% igual. Digamos, no es que bajó la inflación porque salimos campeón del mundo, tenemos otro tipo de problemas. Entonces, claramente, tenemos que tener un ámbito que sea amigable, donde el fan experience sea algo que pueda ser vivido por todos y no que sea una tortura ir a la cancha. Entonces, en función de eso, ya casi terminando, quiero compartir algunos datos que están vinculados con estadística internacional de espectadores que van a eventos masivos en el mundo. Fíjense que el 50% de los espectadores que concurren al evento tienen alguna experiencia. Nadie sale de la casa, se toma el camión y va al estadio y se vuelve y no habla con nadie o no compró nada. No convive, todos convivimos, en general todos vamos, consumimos, todos vamos con alguien al estadio, digamos. Son datos que sirven para otro tipo, para prevenir violencia y también para mercadotecnia, ¿no? Fíjense la cantidad de espectadores que quieren tener, digamos, los que son los jóvenes, quieren interactuar más, no quieren Solo ir al estadio como iba yo cuando era chico, ¿no? Claro, es saludar, poder sacar una foto, todo ese tipo de cuestiones, lo quieren.
Y ahora vamos a ver por qué vengo a dar estos datos. Fíjense, el 90% de las personas van a la cancha, comen y beben. Y desafío a quien me diga que va a la cancha y no come o bebe, no gasta nada. Es mentira, me está mintiendo en la cara porque todo el mundo consumimos en los estadios. Fíjense, la mayoría de las personas quieren tener una experiencia VIP, pero en el estadio, ¿quién no quiere tener experiencia VIP? Y a su vez, fíjense el porcentaje, el 65% de los espectadores quiere tener cercanía con los jugadores. En función de eso se generan algunas cuestiones que están buenas en algunos estadios. Por ejemplo, fíjense el Estadio de Estudiantes de La Plata, es un estadio nuevo que tiene un restaurante abierto todos los días de la semana y armó todo un sector de mesas para comer adentro del campo de juego. Yo, como hincha de fútbol, bastante ferviente y asiduo, concurrente, a mí me encanta esto. Y yo pagaría, es una experiencia fantástica para el que le gusta el fútbol. ¿Ya el estadio de béisbol? No, de béisbol no. Estoy más metido con el fútbol. Podemos ahí ver. Sí. Y esto está siempre lleno, y es un restaurante que es caro, no es barato, no es precios populares. Pero ahora vamos por ese tema. Fíjense el Gol Bar que está en el estadio de Tottenham. Tiene una barra de 70 metros de largo, de longitud. Debe ser la barra más larga del mundo. Y eso se convirtió en un punto de referencia de los hinchas, porque van varias horas antes del partido y casi lo tienen que desalojar varias horas después porque no se quieren ir. Es un punto de encuentro social. Y tiene una particularidad. Recauda nada más $1 millón por partido. O sea, abrieron una zona para beber cervezas. Exacto. Sí, ahí se puede beber. No se puede beber dentro de lo que es el límite de las gradas, todo eso. Pero acá sí. O restaurantes que dan, por ejemplo, en el modelo que pertenece a Tottenham. Sí, están concesionados, casi todo, son todas unidades de negocio. No, maravilloso, llega a notas antes. Claro. Para disfrutar. Claro, ya las pantallas. Sí, o por ejemplo en el estadio Morumbi, por andar algunos, yo he visto otros estadios en Europa, tienen los restaurantes que dan contra el campo de juego. Durante la semana uno puede ir a almorzar y ver el campo de juego de su club, que a uno le encanta. Lo que pasa es que no hay dinero en el fútbol, porque si no estamos discriminando en forma inversa. Hay mucha gente que tiene mucho dinero que lo quiere gastar, no tiene la posibilidad cuando tiene oferta. Entonces, yo puedo ir con siempre en el sector del VIP, siempre hagan esa experiencia. Exactamente. Bueno, de hecho, hay una experiencia que es el Tunnel Club, que se está utilizando ahora en Europa. Por ejemplo, estuve en el Tunnel Club del estadio de Tottenham, donde es un bar super VIP que los miembros de ese bar tienen 2 lugares en suites durante todo el año. Ahora voy a decir cuánto sale. Y ven pasar a los jugadores al lado de ellos cuando van a ingresar al campo de juego. ¿Cuánto vale eso allá? 35.000 libras esterlinas por año. O sea, bastante, ¿no? Pero bueno, está lleno. O sea, hay gente que tiene ese dinero, ese poder adquisitivo, y que está dispuesto a pagar por ver a un jugador cerca. O sea, no podemos discriminar como si fueran todos pobres los que van a estar y no tienen dinero, porque si no terminamos con una institución en estado en ruina, pues son todos pobres. Claro, y no tienen recursos. No genera recursos, no genera nada. Entonces, esta situación existe hoy actualmente en el mundo. Y ya cerrando, me parece que hay un tema que no se le está prestando la debida atención, que son los eSports. Los eSports tienen un tema que ya hay más de 500 millones de personas que utilizan estas plataformas de juegos. En Estados Unidos, por ejemplo, mis amigos de Populous fueron contratados para hacer 32 estadios. Los estadios de eSports son de una capacidad aproximada de 4.000, 5.000 espectadores. ¿Y por qué surge todo esto y tanto auge? Porque los jóvenes no quieren ir a ver los eventos como íbamos nosotros cuando éramos chicos, colgados del camión, corriendo riesgo, inseguridad, poca oferta de servicios, incomodidad, más allá de los malos que juegan muchas veces. Entonces, esta oferta reemplaza, porque ellos tienen una tecnología que ya tienen incorporada,
con ellos, y es un fenómeno mundial donde Florentino, la otra vez, que era el presidente del Real Madrid, decía, ojo con esto porque nos está quitando los futuros espectadores para ir a los estadios, y en otra vez hubo un evento de eSports que juntó 250.000 personas en línea, que fue más gente que la que fue todo un fin de semana a ver espectadores de la Liga Española profesional. O sea que hay que prestarle mucha atención porque en la medida que sigamos con la mentalidad arcaica de que el estadio es eso y bueno, aguántatela y que como sea, pagar la entrada, que encima no es barata y no tenés ningún servicio, los jóvenes no piensan igual que muchas veces que nosotros o que quienes han ido abandonando esos hábitos. Y cada vez se van a ir vaciando más los estadios en la medida o se van a ir empobreciendo. En todo caso, digamos, el nivel de esos estadios y van a ir, obviamente, no es un proceso de 2 años, pero siguen, no se han visto los últimos 20 años, ¿no? Una disminución. Sí, pero cada vez es más, es una progresión logarítmica, ¿no? No es que lo que pasó en 20 años ahora van a pasar otros 20 años. Lo que pasó en 20 años ahora capaz son 3 años. O sea, todas las distancias y los tiempos se van acortando. Entonces, es muy importante tomar nota de todas estas cuestiones para poder mejorar todo esto. Así que esto es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho la paciencia y quedo abierta para cualquier tipo de conversación, intercambio. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si les parece, podemos, antes de abrir a las preguntas, compartir aquí ahorita la busco. Tenía aquí justamente sobre la nota de ¿cómo? No, dice que no, es que si comparto, después no voy a poder por la grabación, pero no para. Impotencia, coraje y desconcertados son algunos de los sentimientos que los aficionados del Atlas vivieron en el pasado encuentro de su equipo contra los Gallos Blancos. Eduardo Muro, Joker, es un fiel seguidor de los zorros. Desde muy temprana edad asegura que su padre fue quien le heredó este amor por su equipo de fútbol, al que incluso ha seguido por casi todo el país. Y confirma que nunca antes había vivido lo que el pasado sábado en Querétaro, el acontecimiento que cambió la historia de este deporte en México. Asegura que la misma autoridad queretana fue quien le permitió el acceso a la porra del equipo local para ingresar al área en la que se encontraba la del Atlas. Menciona que las puertas eran muy gruesas como para que la misma fuerza de las personas las abriera y que sin duda la policía presente se las abrió. O sea, iban abriendo zona por zona, o sea, y tú veías la manada de un lado, al principio se empezó a ver la bronca y pues dijimos, bronca, ¿no? Pues ¿cómo no? Pero de repente vimos la manada así literal que venía hacia acá y de repente del otro lado y pues todos, ¿de qué pedo, no? Pues estábamos en una jaula, prácticamente estábamos en una jaula en las rejas de la zona de visita, arriba de cada alambre de púas, o sea, y te digo, la neta, era imposible pues quedarnos sin hacer nada, entonces pues yo de mi parte, pues la neta, al ver que estaban volando hieleras, porque ya también era de arriba, ¿no? O sea, volaba de todo, ¿no? Volaban asientos, volaba de todo, entonces... Además confirma que quienes comenzaron a enloquecer primero fueron los locales, y todo ocurrió muy rápido e inesperadamente. Afirma que él mantuvo la calma, no corrió en ningún momento y apoyó como pudo principalmente a mujeres y niños quienes iban a resguardarse a los vestidores del equipo local. Esto porque el mismo entrenador, Hernán Cristante, lo permitió. Las puertas, ¿no? De los vestidores, entonces íbamos por el pasillo y pues la neta atrás de nosotros también venía más raza, o sea, venían correteando, ¿no entiendes? Así como de esos terror, de que si no te comen, o sea, literal. Y pues se da cuenta que cuando llegamos y estaba Hernán Cristante en la puerta, y pues la neta le empezamos a decir, oye, la neta vienen familias, vienen niños, ¿qué onda? Y pues solo porque venían unos niños ya bien aterrados, o sea, dijo, no, pues dale, chance. Y ya se cuenta que dijo eso y nos metimos, ¿no? O sea, empezamos a meternos. Independientemente del equipo. Sí, o sea, el equipo estaba dentro, o sea, literal estábamos con los jugadores, o sea, la neta, no es por nada, pero yo no, ni siquiera pensaba, ¿qué onda? O sea, porque también ellos
estaban un poco asustados Asustados. porque nos van a agredir, ¿no? O sea, Ujú. pero Extintores, picahielos, hieleras, piedras, butacas, había de todo. El campo de juego, la cancha, era un zoológico, afirma. Referente a si sufrió lesiones, únicamente se lastimó sus rodillas por unas patadas que le hicieron, pero no pasó. Bueno, ese es un poco el tema de la nota. Y aquí tenemos esto está cumpliendo casi un año de que sucedió esto, ¿no? Bueno, hay muchos, esto fue el 5 de marzo, o sea, estamos hablando de que es un año justamente en esta semana. Pero los incidentes en general son siempre los mismos, con más gente o menos gente, pero la génesis es la misma. No hay mucha historia, o sea, se puede escribir mucho, se puede teorizar mucho, pero la génesis es siempre, hay un fallo de la organización, claramente, la policía quizá no está en el lugar que tiene que estar en ese momento. No reaccionó rápidamente. Pero eso se debe a múltiples factores también. Yo no estoy en condiciones de hablar sobre el comportamiento de la policía en México, ni mucho menos. Sería irrespetuoso de mi parte. Pero yo sí puedo hablar de lo que sucede en mi país y cuando suceden estas cosas, porque puede haber convivencia o inoperancia, no hay mucho más que eso. O sea, una mezcla Sí. de haber aceptado que la barra local hiciera eso y lo preparara. Sí, lo que pasa es que como la política en general está muy mezclada, muy involucrada con todas estas cuestiones, las sanciones nunca llegan a como que deberían ser tampoco. Y por otro lado, Aquí está, mira, no hay ningún detenido. por eso, a ver, acá hay un tema. Yo me acuerdo cuando iba las primeras veces hace unos años a Estados Unidos, en Argentina no era obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Y yo me acuerdo, y cuando empezó a ser obligatorio, me acuerdo que viajamos a Estados Unidos y a veces no usábamos el cinturón de seguridad, pero cuando llegamos a Estados Unidos, lo primero que hacíamos es poner el cinturón de seguridad, porque sabíamos que La regla. y había una sanción inmediata, automática. Esto es lo mismo, digamos, el tema de la transgresión sucede también porque saben que de alguna manera tienen impunidad. Y a su vez, las barras tienen un modo de mercadeo muy bueno y un paraguas político muy grande. Es mejor que salir con un arma a robar por las calles. Es mejor estar en una barra de fútbol, porque tiene otro tipo de protección, de beneficios colaterales, incluyendo drogas. Entonces, eso depende mucho de cómo se establezcan determinados tipos de controles. Yo creo que la tecnología es un buen principio para controlar, pero depende mucho de una decisión del más alto nivel gubernamental, ni siquiera del encargado de Aquí no hubo, no sé qué pienses. El problema que hay en México en relación a estos acontecimientos es que el gobierno, bueno, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, se protege a sí misma y se autoblinda diciendo que es iniciativa privada y que el gobierno no puede intervenir. Y hay muy poca cooperación, entonces crearon FANEDI, ya lo están aplicando desde hace una temporada, pero no tiene esta conexión con el gobierno. ¿Tú cómo ves, Hugo, allá desde Puebla? Mira, esto último que dijiste me parece clave, ¿no? La Federación Mexicana se rige por sus propias reglas, ¿no? En el sentido de que quiere alinearse con FIFA y de repente se deslinda de todas estas situaciones, ¿no? Me parece que lo que pasó hace un año es muy claro, ¿no? Finalmente, casi por la presión mediática es que hubo las sanciones contra el Querétaro, pero no mucho más que eso, ¿no? No fueron lo drásticas que deberían haber sido a raíz de lo que vimos, porque además todos vimos lo cruel que fue en algunos momentos, ¿no? Los episodios de violencia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que acá en México, aquí tenemos el refrán, ¿no? De una vez ahogado el niño, se tapa el pozo.
pero pues no, el pozo todavía está no lo suficientemente tapado. A mí me parece que, aun cuando tuvimos esta experiencia que debió ser aleccionadora, me parece que sigue habiendo asignaturas pendientes en cuanto a la sistematización de los datos de los aficionados, en cuanto a las medidas de seguridad y, por supuesto, y lo que mencionaba hace un minuto nuestro invitado, en cuanto a el diseño de los estadios, ¿no? O sea, tenemos... Sí, el gobierno no ha intervenido aquí. No, a ver, el estadio de los Tampoco ya. Tigres y el estadio, hay estadios muy viejos que tienen en su propia arquitectura, conllevan una serie de riesgos y que al más mínimo problema que se pueda suscitar, puede generarse otra tragedia, ¿no? Entonces, y eso implica, pues sí, meterle mucho dinero y meterle mucha inversión, que al final, lo que decía también hace un rato, pues es inversión que se regresa, ¿no? Si tú metes una barra de 70 metros, o si tú metes todas las amenidades que están metiendo, sobre todo los estadios modernos, sobre todo los estadounidenses que tienen unos estadios de 2.000 millones de dólares y que pues que tienen hotel y que tienen amenidades y entretenimiento, pues es dinero que se regresa, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ahí son me parece dos cosas, ¿no? La parte Sí. social de la violencia y la parte de la infraestructura. Acá Jania Paulés nos pregunta, arquitecto, como profesional de entretenimiento, ¿cómo te mantienes actualizado e informado sobre nuevas estrategias de seguridad? Bueno, es como cualquier actividad donde uno está involucrado, está vinculado con personas que se dedican a este rubro, y por otro lado, la actividad mía que casi me obliga a viajar por distintos países del mundo. Yo parte de ese tiempo lo utilizo para conectarme con estadios o ir a ver algún evento, para poder ver in situ cómo funcionan esas cuestiones. Entonces, es una mezcla de intercambio con profesionales. Al estar en un Unidad Internacional Arquitecto también estoy vinculado con los que organizan y construyen los estadios más grandes del mundo. Tengo un trato muy asiduo con ellos, y entonces o me invitan por ejemplo, en noviembre estuve en el estadio del Tottenham recorriendo completo por el diseñador del estadio, que es un amigo mío de hace muchos años, de la firma Populous. Entonces, todo eso me va generando más lo que voy leyendo, digamos, estoy involucrado en el tema, no hay una universidad que diga cómo vincularse o cómo atacar cada tema. Es lo que uno va aprendiendo de la experiencia diaria o la universalidad de situaciones que uno tiene que enfrentar. Al haber tenido los cargos que yo tuve durante tantos años, tenía la obligación de ir a ver todos los estadios. Entonces conocí los estadios, los más humildes hasta los más suntuosos. Entonces eso te permite también haberlos asesorado en reformas, todas esas cuestiones, te da un expertise que te permite tener un criterio uniforme o de pensamiento para enfrentar alguna situación. Lo que pasa es que muchas veces enfrentar esa situación no depende de la decisión política de uno tampoco, ¿no? Ya depende de los estamentos que son superiores. Por eso yo hablo de los estamentos más altos de los gobiernos para establecer una política. Yo quiero poner dos ejemplos. Uno, el ejemplo de Independiente del Valle, el equipo de Ecuador, de las afueras de la ciudad de Quito. Me invitaron el año pasado tuve que ir por una conferencia para dar el título de Guayaquil, y me sorprendió, pero muy gratamente, la visita, porque estuvo con nosotros el director deportivo. Es un club privado, pero que en Argentina son todas asociaciones civiles sin fines de lucro. No existe las sociedades anónimas comerciales para administrar los clubes de fútbol, y yo estoy de acuerdo con que sea así, que no haya sociedades comerciales para administrar, porque realmente terminan comprándolas los testaferros de los políticos.
vaciando las instituciones. Hay experiencias muchas de esas cuestiones, pero el Independiente del Valle es el último campeón de la Copa Sudamericana, por ejemplo, ha tenido muchos logros, pero tiene un estadio de 12.000 espectadores, muy pequeño, y yo pregunto, pero un estadio impecable, nuevo, perfecto, con todas las comodidades, tiene hasta vestuario femenino, independizado del vestuario para hombres, y un proyecto deportivo, que eso es lo más importante, la cabeza del gerenciamiento del proyecto deportivo, que tiene reclutadores de talentos en diferentes lugares del país y en el exterior para poder generar una buena masa crítica de gerenciamiento de administración deportiva y tiene una escuela, tiene de todo. Y yo digo, pero el estadio, ¿por qué? Y porque la media para los torneos locales nuestra es de 6.000 personas. Ahí hay un estadio de 50.000. Ese es el primero en otra de las charlas que doy. Digo, todos quieren tener un estadio de 50.000 personas y capaz la media son 5.000, 10.000 personas. Entonces, despilfarro de dinero que lo paga el club, no lo paga uno de sus propios bolsillos por otro lado. Y el mantenimiento después de esa infraestructura. Hay millones de ejemplos de estadios que fueron construidos que no sirven para nada, que se han gastado 500, 600 millones de dólares, países empobrecidos, ¿no? Eso no lo hace un país rico, no hace un estadio que no le sirva, eso lo hacen países subdesarrollados. Tenemos los ejemplos de Brasil, Argentina, bueno, en muchos países, Sudáfrica, para los mundiales, inclusive Grecia, que ha hecho un Juego Olímpico de 2004, que me tocó recorrer la Villa Olímpica, está destrozada, abandonada. Bueno, así terminó Grecia, digamos, que lo tuvo que salvar Alemania, pero, digamos, un despilfarro de gobiernos, de malas decisiones administrativas. Entonces, el caso Independiente del Valle para mí es un ejemplo a seguir, porque cuando tiene que jugar instancias y está ganando torneos, y le está ingresando dinero, o sea, podría ser un estadio de 50.000, pero ¿para qué? Porque va a desperdiciar sus fondos. Los dirigentes No lo reinvierten, no reinvierten toda su política de crecimiento deportivo, institucional. Eso es lo que sirve, en definitiva. Y ellos cuando tienen que jugar un partido importante se van al estadio de la Liga de Quito, que tiene una capacidad de 50.000 personas. Entonces van y juegan ahí cuando están a lograr, no tienen problema. No quedan endeudados con un mantenimiento de una infraestructura obsoleta en el medio de la nada. Y después, otro ejemplo que para mí es importante son los de los ingleses, que generan un valor. Wembley hizo una revolución urbanística, porque yo vengo siguiendo ese caso también desde el 2009, me ha tocado viajar mucho ya, y cuando se inaugura el estadio, primero tumbaron el estadio mítico. Acá yo quiero tumbar un estadio porque es obsoleto, por todo, y me quieren matar. Porque es sagrado, es un templo. No es una vaca sagrada un estadio. Es algo dinámico donde va gente permanentemente. Y cuando fueron construidos hace 70, 80 años, el público tenía otro hábito y era muy diferente. No se puede. Los que eran sagrados, tocaron las bandas más grandes de rock, y ahí ganaron los títulos del mundo, 66, y sin embargo lo voltearon y hicieron un estadio, y a mí me llamó la atención cuando iba, porque estaba en un barrio de poca monta económica, o sea, bastante degradado. Y sí había carteles que decían Wembley City cuando uno caminaba hacia el estadio, pero estaba todo despoblado. Yo fui yendo a través de los sucesivos años y la última vez estuve ahora, hace 3 meses, y yo te digo que es impresionante la ciudad que hicieron alrededor del estadio. Tenés edificios hasta casi en las escalinatas para entrar al estadio. Es un boom comercial, económico, hicieron shopping, cadenas de hoteles 5 estrellas, todos alrededor del estadio. O sea, hicieron una ciudad, la ciudad Wembley, que uno pensaba, no, ¿quién va a querer todo eso? No, ellos crean valor, lo hicieron con los Juegos Olímpicos del 2012. O sea, el tema es la planificación racional, no como hincha, digamos, uno tiene la responsabilidad de planificar con recursos que no te son propios.
Y todo eso genera una mejor condición, porque la gente a veces también, cuando va a un lugar que es muy malo, reacciona mal o tiene un peor humor, que cualquier chispa enciende la llama y termina todo en un desastre de violencia, digamos. Entonces, el desafío es tratar de generar escenarios también que estén apropiados para el nivel de competición, que tenga oferta de bienes y servicios. Si no, lamentablemente cada vez vamos a tener menos gente que va a los estadios, las generaciones entre 18 y 30 años quizás no vayan y se va a ir perdiendo todo y se van a ir deteriorando las infraestructuras, porque la tecnología se las va a comer con los eSports, con todo eso. No es que yo digo, nada, a mí no me gustan los eSports, también a mí, que soy viejo. Los jóvenes opinan diferente. Entonces, quizá para Tania, si le puedes dar la página para que puedan meterse a la página de la IACS. Igual se puede suscribir al boletín. Claro. Y es www.iaks.sport. ¿Verdad? Sport, en singular. Sí, enseguida le va a salir cuando ya Pipe ya te aparece en el lugar. Esta es la página, Tania, si nos escuchas, de la International Association Lo que pasa es que las siglas están en alemán. Yo alemán no entiendo. Y ahí te puedes suscribir al boletín y tanto el arquitecto como la profesora Lourdes son los presidente y vicepresidente de la sección de América Latina y Caribe. Y Caribe. Sí. Entonces, Y obviamente le invitamos a que se afilie también, ¿no? claro, hay una afiliación para estudiantes, no tienes que ser la arquitectura, no sé de qué disciplina sea, pero Sí. puedes incorporarte ahí y hacen eventos, publican muchas cosas, Exacto. suben materiales a YouTube, Sí, tenemos una página en LinkedIn y una página web que está focalizada en Alemania, donde están todas las secciones de los diferentes continentes que representan. y el observatorio tiene de la UAM, página o tiene micrositio. Sí. www.recreacion.acc. Recreación, punto. Recreación. Ajá. Punto ask. AS. Ah, de Escapuzalco, ajá. .1.mx. Entonces también aquí en esta página pueden conectarse con sus colegas de la UAM, Escapuzalco, en su observatorio de recreación. Ellos tienen también muchos proyectos y publicaciones. Sí, y lo importante, por ejemplo, de IACS es que es una organización sin fines de lucro. Entonces, las afiliaciones de los chicos estudiantes son gratuitas, hasta por 2 años después de haber... Bueno, para Enrique y para Janias que quieren entonces afiliar, aprovechen y ahí van a enterarse. ¿Dónde va a ser la reunión de América Latina? ¿Hay reunión de América Latina próxima? No, a ver, nosotros en general hacemos una actividad los años pares en Latinoamérica en algún punto. El año pasado lo hicimos en Ecuador, por ejemplo. A su vez tenemos en general 3 conversatorios sobre diferentes temas y 3 cafés o 2 cafés, que es un evento privado exclusivo para miembros de la IACS. No es abierto, los conversatorios son abiertos, pero los cafés no son cerrados exclusivamente para socios con el punto al día. Entonces, y ahí tocamos temas que ya son técnicos específicamente. Y después este año tenemos el congreso en octubre, a fines de octubre, en la ciudad de Colonia, donde hay serie de conferencias y uno puede estar con, digamos, todo lo que es la élite deportiva. De acuerdo, muy bien. ¿Alguna pregunta más por allá, Hugo, Jania, Enrique, para cerrar? Pues yo sí, yo sí me gustaría que nos contaran aquí, Agustín, pues esa es la pregunta obligada. ¿Cuál es su estadio favorito? ¿Cuál es tu estadio favorito, Agustín? Tengo varios. Desde el sentimiento, el Estadio Boca, por supuesto, pero desde lo racional,
Bueno, hay varios que me gustan mucho. El sentimiento también del Estadio Azteca para mí fue muy importante, porque vi una conferencia ahí hace, como les había comentado, pero de lo racional, el estadio Wembley, el estadio del Tottenham, entiendo que el estadio nuevo del Real Madrid van a ser estadios que son muy importantes, muy emblemáticos y que pero todo esto se va superando permanentemente, ¿no? No es que siempre lo que hoy dijimos dentro de 2 años es historia antigua porque salió otro estadio, los gringos hicieron otro estadio Mercedes-Benz que salió $2.000 millones y con una hipertecnología que obviamente, claro, si una entrada vale $5.000, de ahí para arriba para ver un partido de Super Bowl, bueno, obviamente se entiende por qué se gasta ese dinero, pero en nuestras economías que son un poco más pauperizadas, por ser elegante, hay estadios que de todas maneras están bastante bien diseñados. Me parece el estadio de las Chivas es un lindo estadio. No sé, he visto otros que capaz no son tan modernos, pero yo creo que es bueno que para México tener este mundial, por lo menos tener una serie de sedes que nos va a obligar a remodelar para un público que va, no es que la Liga Mexicana es la Liga de Haití. El fútbol mexicano es muy importante. La mayoría de los jugadores de Argentina que no pueden jugar a Europa que vienen a jugar a México porque hay un mercado económico muy grande y se pagan bien, los jugadores acá ganan bastante dinero. Entonces, me parece que merecen estadios de primer mundo, porque la realidad es una economía de primer mundo, más allá de las cuestiones sociales, ¿no? Es el reto para el 2026, ver qué va a pasar con el Azteca. Pero todos los países tienen que mejorar. Yo estuve el año pasado en Vancouver por otros temas de trabajo. Estuve en el estadio del BC, que va a ser sede en Vancouver del Mundial. También tienen que invertir un montón de dinero y estamos hablando de Vancouver, Canadá, que es primer mundo, tienen que invertir un montón de dinero para adecuar ese estadio, porque en general pasan 10, 15, 20 años y ya el estadio empieza a ser obsoleto para los adultos y para la tecnología también. De acuerdo. Pues muy bien, Hugo, muchas gracias. Gracias, por los conceptos, por la charla y sobre todo para los que están acá presentes, pero también a todos nuestros alumnos que les interesa el deporte. Una de las cosas que más discutimos y nos maravillamos son los estadios. Cuando veo los videos de estas maquetas y, por ejemplo, ahorita que mencionabas el estadio de Atlanta, cuando vimos hace unos años el video de cómo iba a ser y todo, mis alumnos estaban maravillados, ¿no? Y pues sí, es permanente esta... Sí, a ver si hay chance de que visite en próxima ocasión el estadio de béisbol. Hicieron un muy buen proyecto ahí. Claro. Bueno, Tigres, ¿no? Nos presentó de... Pero parece que no, sí, pero Está hecho, ¿no? Pero de Tigres... sí, parece que el nuevo estadio de Tigres. parece que se va para atrás. abajo, Sí. pero- Ah, sí. Sí. Sí, tiene un estadio muy chiquito en esta ciudad y como Monterrey es el contrario, es superestadio, Sí. deben hacer algo. Sí, pero parece por ahora. Lo detuvieron. Sí. Bueno, Hugo, pues saludos hasta Puebla, muchas gracias. Muchas Tania, gracias, Enrique. gracias, Hasta luego. Gracias. Gracias por haberse conectado, saludos, muchas gracias. gracias. Arquitecto Puga, Gracias. García Puga, querida Lulú. Les mandamos saludos y bueno, nos desconectamos, estaremos ahí pendientes para seguirnos invitando de las siguientes actividades. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos, Gracias. Hugo. A ver, Enrique, te escuchamos. Escríbela si quieres la pregunta, por favor. Enrique es arquitecto, también está desde Puebla. Quiere estudiar la maestría aquí con nosotros por la universidad y me interesa el tema del Estadio Azteca para el Mundial de 2026.
¿Qué opinas del tema de la final de la Copa Libertadores que se jugó en otro estadio? Por temas de violencia, en el 2018. En 2010. Ah, el Boca River. Bueno, ahí intervino la política. Fue brutalmente agredido el micro de Boca en una cuestión que lo apedrearon, pero ya se veía venir que iba a pasar eso. Obviamente una acción, o sea, el hecho sucedió, después actuaron. Tomaron una ruta inadecuada, que cualquiera sabía que no había que tomar, o por lo menos si se tomaba había que haber tomado otro tipo de recaudo. Parece que eso obedeció más a una cuestión política. Me pareció una vergüenza llevar uno de los clásicos más importantes del mundo a Europa, sobre todo para final de la Copa Libertadores de América, ¿no? Es como que un partido de, no sé, por la Revolución Mexicana lo tengan que llevar a Estados Unidos. Y me pareció muy malo. Obviamente fue un gran negocio, porque acá siempre el tema es el negocio. Entonces, pero yo obviamente no estuve de acuerdo y se podría haber jugado en otras condiciones, pero creo que estaba todo pautado para que pasara esto, digamos, pero no digo pautado por parte de la FIFA o de la Conmebol, digamos. Me parece que hubo una mala praxis de seguridad. Entonces, y vieron la oportunidad de llevarlo a Europa, se recaudaba mucho más en Europa, y bueno, fueron a Europa. Lamentablemente eso es lo que sucedió, pero fue algo absolutamente inadmisible que haya pasado eso, claramente. Obviamente no es responsable, no hay nada. No hubo efectos. Claro. Venga, contestada, Enrique. Muchas gracias. Hasta Puebla, Hugo y Enrique. Saludos. Buena tarde. Nos estaremos viendo. ¿Dónde quedó el mouse aquí? Ahí está. Ahí está.